Hola gladiadores, yo soy Luis, esto es Coliseo Bursátil y hoy vamos a aprender a leer un Income Statement, es decir, el informe de resultados o el estado de resultados de una compañía que muestra fundamentalmente cuáles han sido los gastos y las ganancias de esa compañía durante un periodo de tiempo. Normalmente suele ser de 3 meses o de un año. Este es un vídeo que me habéis pedido muchísimo en el canal y que la verdad me ha costado bastante organizar para que tenga sentido y no sea muy largo. Así que si llegamos al máximo histórico de likes de nuestro canal, que son solamente 25 likes, haré un vídeo centrado solamente en cómo leer e interpretar una hoja de balance. Así que si queréis aprender a interpretar todo este revoltijo de números sin haceros un lío, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Solo os pido que le dejéis ese botón de like y vamos al lío. Bueno, gladiadores, pues vamos a aprender a leer un Income Statement, pero vamos a utilizar un ejemplo real para que veáis cómo se hace en la práctica. Así que lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, es irnos a Yahoo Finance, poner aquí en el cajetín superior, por ejemplo, Apple. Una vez que nos salga toda la información de Apple, le damos aquí a la pestañita de Financials, y aquí dentro de Financials vamos a ver que tenemos tanto el Income Statement, es decir, el estado de resultados, como la Balance Sheet, la hoja de balance, y el cash flow. Hoy nos vamos a centrar única y exclusivamente en el primero de estos, es decir, en el estado de resultados. Pero si os gusta este vídeo, dejádmelo saber abajo en los comentarios, acordaros de darle like, y haré un vídeo sobre cómo leer una hoja de balance, y si ese también os gusta, pues uno sobre cómo leer el cash flow de una compañía. Antes de empezar a analizar todos los elementos del Income Statement, me gustaría realizar dos aclaraciones. La primera es que tenemos que fijarnos en qué unidad está el Income Statement. En este caso vemos que están en dólares americanos. Esto es sobre todo importante cuando estemos comparando compañías que están en distintos mercados. Y el segundo factor que tenemos que tener en cuenta es que todos los números de este estado de resultados están en miles. Es decir, se han comido 3 ceros. Por lo que es lo mismo, hay que añadir 3 ceros a cada uno de estos números. Por ejemplo, si nos vamos a la primera línea, no serían 294.135.000 dólares. Serían 294.135 millones de dólares. Pero como ya sabéis, yo utilizo la notación americana y en vez de decir miles de millones, decimos simplemente billones. Con lo cual esta primera línea la leeríamos como 294 billones. Aclarado esto, vamos a empezar a analizar todos los elementos que nos encontramos en este estado de resultados. Lo primero que vemos es el histórico desde el 2017, que se ve muy mal, 2018, 2019, 2020, y estos TTM significan los últimos 12 meses. Tampoco leí mucho, esta es la información más actualizada que tenemos de la compañía con el último informe trimestral de resultados. Y ahora vamos a ir viendo qué significan cada uno de estos elementos que vemos en esta columna de la izquierda. El primero que nos vamos a encontrar arriba siempre va a ser el Total Revenue. Esto es el total de los ingresos de la compañía antes de pagar ningún impuesto o ningún gasto. Es decir, todo lo que han ingresado. Justo debajo nos encontramos con Cost of Revenue, el coste de los ingresos. Es decir, es lo que le ha costado a la compañía producir y entregar el producto o el servicio que está dando. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo, en el caso de Apple, este sería el coste de producir los iPhones, los Macs y todos los accesorios que tienen. Y justo debajo nos encontramos con el Gross Profit, es decir, el beneficio bruto. Y este beneficio bruto no es otra cosa que la diferencia entre el total de los ingresos que tiene la compañía y el coste de generar esos ingresos. O lo que es lo mismo, la diferencia entre el Total Revenue y el Cost of Revenue. Es decir, Apple ha generado 294 billones de dólares y de esos 294 billones, 180 billones se los ha gastado en producir los productos, en comprar materiales, pagar electricidad, pagar todo tipo de costes para poder producir un iPhone, para poder producir un Mac. Con lo cual, lo que le queda a la compañía, el beneficio bruto que le queda después de pagar estos costes, es de 114 billones de dólares. Con este gross profit, con este beneficio bruto de la compañía, podemos calcular algo que no viene en la hoja de balance, que es el gross margin, que se traduce al español como margen bruto y que no es otra cosa que expresar los beneficios que tiene la compañía después de retirar todos los costes de producción, expresado en un porcentaje. Para obtener este porcentaje tenemos que realizar un cálculo muy sencillo con dos datos que ya tenemos en la hoja de balance. Por un lado tenemos que coger el beneficio bruto de la compañía y dividirlo entre el total de ingresos de la compañía. Esto nos dará un resultado que si lo multiplicamos por 100 obtendremos el porcentual. Por ejemplo, podemos calcularlo rápidamente para el caso de Apple. Así vemos que los beneficios brutos de la compañía son 114 billones. Esto lo dividimos entre 294 billones que tiene de total de ingresos
y nos da 0,38. Esto lo multiplicamos por 100 y nos daría un 38%. Obviamente, cuanto mayor es el porcentaje de este margen bruto, mejor para la compañía porque significa que es más efectiva en su producción. Ahora, este beneficio bruto no llega íntegramente a los bolsillos de la compañía, sino que la compañía tiene aún que pagar más gastos. Y por lo tanto, el siguiente elemento que nos encontramos en la hoja de balance son Operating Expenses, o lo que es lo mismo, gastos operativos. Si le damos aquí a la izquierda, vemos que se nos desglosan los gastos operativos. En este caso, Apple tiene dos gastos operativos que además son los más comunes y los que vais a ver prácticamente siempre en casi cualquier empresa. Por un lado tenemos los gastos de venta general y administración. Vamos a explicar esto un poco. Por un lado, los gastos de venta. Los gastos de venta serían aquellos gastos relacionados pues, con la promoción, la realización o el desarrollo de las ventas de una compañía, como por ejemplo pues la propaganda o los salarios de intermediarios o cualquier tipo de coste para incentivar las ventas. En cuanto a los gastos generales y administrativos, pues yo creo que se entienden bastante bien, ¿no? Son los gastos que se requieren pues para el funcionamiento normal de la compañía. Pues pagar el teléfono, papelería que haga falta, reparación de equipos, comprar ordenadores, pagar las facturas de la luz, el agua, el internet, etc. Aparte de estos gastos de venta general y administración que tienen todas las compañías, pueden aparecer otro tipo de gastos. El más común normalmente y que a mí me encanta encontrármelo es investigación y desarrollo. Y como veis, Apple se ha gastado casi 19 billones y medio en investigación y desarrollo. Además de estos gastos puede haber otro tipo de gastos específicos de una empresa o de un sector y que vendrán especificados aquí en la hoja de balance y que si no los encontráis en Yahoo Finance podéis iros siempre al informe de resultados de la compañía y ahí suelen venir especificados. Aunque no siempre, ¿eh? Eso ya depende de la compañía y de lo clara que ésta quiera ser con sus inversores. Lo importante en cualquier caso es mirar el total de los gastos operativos y en el caso de Apple pues nos encontramos que son 39,8 billones de dólares. Y esto es dinero que tenemos que restar de lo que nos quedaba, es decir, de los beneficios brutos. Y para que no tengáis que realizar ningún cálculo matemático, el Income Statement ya nos da este resultado. En la siguiente línea donde veis que pone Operating Income, estos son los ingresos operativos. Es decir, cogemos los ingresos brutos, restamos los gastos operativos de los que acabamos de hablar y nos quedarían los ingresos operativos. En el caso de Apple tenemos unos beneficios brutos de 114 millones, le restamos 39, casi 40 billones de gastos operativos y nos quedarían unos ingresos operativos de 74 billones. Y con estos datos, gladiadores, ya podemos calcular el margen operativo, que no viene en el Income Statement, pero que es muy sencillo de calcular. El margen operativo no sería más que el porcentaje de beneficios que le queda a una compañía después de descontarle los ingresos totales, los gastos de producción de su producto y después volverle a descontar todos los gastos de funcionamiento, todos los gastos operativos. Para ello lo único que tenemos que hacer es coger los ingresos operativos y dividirlos entre los ingresos totales de la compañía. En este caso, en el caso de Apple, tenemos unos ingresos operativos de 74 billones de dólares, lo dividimos entre los ingresos totales, que son 294 billones de dólares, y nos daría pues 0,25. Esto obviamente lo multiplicamos por 100 y obtenemos un 25% de margen operativo. Y para daros una orientación, normalmente se considera un margen operativo bueno todo lo que esté por encima de 15. Obviamente, cuanto más margen operativo tengamos, mejor para la compañía. Bueno, gladiadores, pues para aclarar un poco lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que el Income Statement nos muestra el dinero total que produce una compañía y de ese dinero total pues vamos a irle restando distintos gastos. Por un lado, los gastos de producción de los bienes y servicios que va a producir la compañía. En segundo lugar, restaríamos todos los gastos de funcionamiento de la compañía para que la compañía pueda funcionar normalmente, aparte de otros gastos como por ejemplo investigación y desarrollo. Y finalmente, después de restar todas estas cantidades, pues nos queda algo de dinero. Y vosotros diréis, pues este dinero que le queda ya a la compañía, estos ingresos operativos, es lo que se mete en el bolsillo de la compañía. ¡No! Aún tienen que seguir pagando más cosas antes de poder llevarse el dinero al bolsillo. Si nos vamos a la siguiente línea del Income Statement, nos damos cuenta que pone Interest Expense, que se traduce al español como gastos financieros o gastos por intereses. Es decir, esto es la cantidad de dinero que ha recibido o pagado la compañía en intereses de crédito en los últimos 12 meses. Y así vemos que Apple pues, ha ingresado 3,4 billones y ha pagado 2,7 billones. Con lo cual al final lo que le quedan son unos ingresos por intereses a su favor de 739 millones. Además de esto tenemos que añadir o restar la cantidad que pone en Other Income Expenses. Esta es una categoría que es una especie de cajón desastre donde se meten tanto las entradas como las salidas de dinero que no están relacionadas directamente con el negocio. Así, por ejemplo, vemos que Apple en 2019
ingresó 422 millones de dólares. Y en 2020, por ejemplo, pues perdió 87 millones de dólares. Esta categoría, por lo tanto, incluye gastos muy circunstanciales y variables que es muy difícil de predecir, pero que a la vez suelen afectar bastante poco al total de la hoja de balance o que se pueden tener menos en consideración ya que suelen ocurrir una única vez, son gastos no recurrentes. Y ahora lo que hay que hacer es coger ese dinero que nos quedaba, esos ingresos operativos que nos habían quedado, acordaros, ingresos operativos son los ingresos que le quedan a una compañía después de los gastos de producción y los gastos de funcionamiento, y lo que hay que hacer es restarle pues tanto el interés como otro tipo de gastos que hemos visto en estas dos categorías. Y así nos quedarían unos ingresos finales antes de impuestos, que es lo que veis aquí como pre-tax income. Obviamente de este pre-tax income, de estos ingresos antes de impuestos, la compañía ahora tiene que pagar sus impuestos. Y esto lo vemos en la siguiente línea, donde pone tax provision. Aunque a veces también lo llaman income tax expense, que es básicamente lo que pagan en impuestos. Y vemos que Apple ha pagado 10 billones en impuestos. Y ahora ya por fin sí, gladiadores, ya una vez que hemos pagado los impuestos, ese es el último paso y el dinero que le queda a la compañía son los ingresos netos, el net income, que es la siguiente línea que estáis viendo ahí en el gráfico. Este es el dinero final que llega efectivamente a los bolsillos de la compañía. Y aquí abajo, debajo del net income, hay más estadísticas, pero creo que con aprender lo que hemos visto hoy y sobre todo saber aplicarlo y entenderlo, es más que suficiente para los que estáis empezando o estáis a un nivel intermedio. Y ahora, gladiadores, una vez que entendemos todos estos pasos, todas estas deducciones que se hacen de los ingresos de una compañía hasta llegar a los ingresos netos finales, vamos a ver en qué tenemos que fijarnos y qué es lo que nos van diciendo de la compañía. Lo primero, lo que yo me fijaría es que los ingresos netos de la compañía sean positivos y crecientes. Como veis, por ejemplo, en Apple, los ingresos netos de la compañía pues van de 48 billones, 59 billones, 55 billones, 57 billones, 63, casi 64 billones actualmente en los últimos 12 meses. Como veis, no es un crecimiento extraordinario, pero sí se está viendo cierta progresión en la cantidad de dinero que se lleva finalmente al bolsillo Apple. La segunda estadística que me gusta mirar son los ingresos operativos de la compañía. Y estos tienen que ser también positivos y crecientes. Y en el caso de que no sean positivos o que no estén creciendo mucho, hay que buscar cuál es el motivo por el que no están creciendo. Y aquí me gustaría que os pararais un segundo a reflexionar todo lo que puede llegar a darnos de información un income statement cuando lo entendemos bien. Por ejemplo, cuando tenemos el caso de ingresos operativos positivos e ingresos netos negativos. O al contrario, cuando tenemos ingresos netos positivos, pero ingresos operativos negativos. Eso directamente nos tiene que hacer pensar e investigar más en la compañía para ver qué es lo que está pasando. Lo mismo han tenido que alquilar puntualmente un local, o lo mismo han sido ellos los que han alquilado uno de sus locales y han generado ese dinero adicional en el income statement y se están produciendo desajustes. Es fundamental identificar inmediatamente o entender inmediatamente cuando miramos un income statement cómo de efectiva es la compañía. Es decir, tiene muchos gastos operativos, está reduciendo esos gastos operativos, funciona con efectividad o cada vez funciona peor. Y también hay que estar muy atento y darse cuenta si hay circunstancias puntuales que estén afectando o maquillando para bien o para mal este income statement. Todo esto con lo que ya os he enseñado, si de verdad habéis entendido cada uno de los ítems que hemos visto en la lista, debéis ser capaces de verlo por vosotros mismos. Así que miramos los ingresos netos de la compañía para ver que son crecientes y positivos, los ingresos operativos de la compañía para ver que son crecientes y positivos, y finalmente el total de ingresos de la compañía para ver también que son positivos y crecientes en el tiempo. Lo que a nosotros nos gusta ver, lo ideal sería ver crecimiento en estas tres categorías. Y ahora, para poner todos los conceptos que hemos aprendido hoy en práctica, os traigo dos ejemplos de hoja de balance. Una hoja de balance buena y una hoja de balance mala. Aquí en pantalla tenéis la primera hoja de balance. No voy a decir qué compañía es hasta el final para que así pues no vayamos con ningún tipo de prejuicio. En esta hoja de balance vemos que la compañía produce unos ingresos totales de 85 billones de dólares, se gasta en producir sus servicios o sus productos 16 billones de dólares, tiene por tanto 69 billones de dólares restantes y de ahí pues se gasta en funcionar 36,6 billones de dólares. De esos 36 millones que se están gastando en operar, vemos que 18 millones van dedicados a innovación y desarrollo. Le quedarían por tanto 32 billones de dólares y en cuanto a los intereses de préstamo vemos que no tienen que pagar nada y que va a recibir unos ingresos de 672 millones y tiene 163 millones en ese cajón desastre que dijimos
donde entran otros gastos. Así le quedaría un saldo total de 33 billones de dólares antes de pagar impuestos. De impuestos esta compañía paga 4 billones de dólares y por lo tanto le quedan finalmente en el bolsillo 29 billones de dólares. Y ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en esos tres puntos que os he dicho antes para ver si son positivos y crecientes. Lo primero, lo que hay que centrarse son los ingresos netos, el dinero que le llega finalmente al bolsillo a esta compañía. Así vemos que en 2017 se embolsaron casi 16 billones de dólares, 22 billones en 2018, 18,5 en 2019 y 29 billones en 2020. Es decir, en un periodo de casi 3 años han duplicado la cantidad de dinero que se meten en el bolsillo. Si nos fijamos ahora en los ingresos operativos, vemos que en el 2017 produjeron 20 billones de dólares, 25 billones en el 2018, 24 billones en el 2019 y 32,6 billones en el 2020. Es decir, están creciendo sus ingresos operativos a pesar de que, como vemos, también están incrementando bastante los gastos de investigación y desarrollo, que han pasado de 7 billones de dólares en el 2017 a 18,5 billones de dólares en el 2020. Finalmente, si miramos los ingresos totales de la compañía, vemos que en el 2017 produjeron 40 billones, 55 billones en el 2018, crecimiento en el 2019 también con 70 billones y crecimiento en el 2020 con 85 billones. Con lo cual estamos ante un muy buen income statement que nos deja muy tranquilos. Y no podría ser de otra manera ya que se trata del income statement de Facebook. Si nos vamos ahora a nuestro segundo ejemplo, vamos a ver que no todas las income statements son tan bonitas y a veces nos encontramos muchos problemas. Esta compañía que veis en pantalla produce 891 millones de ingresos totales. Le cuesta 577 millones producir su producto, con lo cual le quedan tan solo 314 millones de beneficio bruto. Y ahora vemos que de esos 314 millones se gastan 345 en operaciones e investigación y desarrollo. 214 millones irían destinados a operar y después se gastan 131 en innovación y desarrollo, con lo cual los ingresos operativos ya se nos quedarían en negativo, se han gastado más dinero del que tenían y están en menos 31 millones de dólares. Y además de esto, por si fuera poco, tienen que pagar 20 millones de dólares en intereses de préstamos y créditos que tengan. Y además de esto tienen que pagar otros 10 millones de dólares en otros gastos, con lo cual se les quedaría unos ingresos antes de pagar impuestos de casi 62 millones de dólares. Con estas pérdidas tendrían que pagar solamente 4,8 millones de dólares en tasa y por lo tanto se les quedaría al final una deuda de 66,7 millones de dólares. Ya de entrada esto no pinta muy bien, pero puede ser que hayan tenido 1 o 2 trimestres malos y por eso es necesario mirar el histórico, echar la vista atrás 3, 4, 5 años y ver cómo se ha ido comportando la compañía. Así que de nuevo seguimos el método y miramos esos 3 puntos de los que ya hemos hablado. Primero nos vamos a ir a los ingresos netos de la compañía. Los ingresos netos de la compañía, que en este caso son todo pérdidas, han sido menos 182 millones en el 2017, menos 109 millones en el 2018, menos 14 millones en el 2019 y menos 66 millones en el 2020. Como veis, la compañía hace más de 4 años que no ve dinerito por ningún sitio. Si nos fijamos ahora en los ingresos operativos, vemos que han pasado de menos 160 millones de dólares en el 2017 a menos 90 millones de dólares en el 2018, menos 1 millón de dólares en el 2019 y menos 31 millones de dólares en el 2020. Con lo cual aquí tampoco se salva la empresa, es decir, en los últimos 4 años esta compañía no es que haya tenido un año malo, una subida de tasa, un evento puntual que haya producido unos gastos masivos dentro de la compañía, sino que lleva 4 años sin levantar cabeza. Y finalmente, si nos fijamos en los ingresos totales de la compañía, vemos que han pasado pues de tener 1,1 billones de dólares a 1,1 billones de dólares en el 2018, 1,1 billones de dólares en el 2019 y en el 2020 solo 891 millones de dólares. Con lo cual tampoco hay un crecimiento en los ingresos totales de la compañía y por lo tanto estamos ante un income statement que debería de alertarnos que el estado de salud financiero de la compañía no es muy bueno. Y esta compañía de la que acabamos de ver el income statement no es otra que GoPro, que hace ya bastantes años que no levanta cabeza y que probablemente sea un negocio que termine yéndose a la quiebra. Y con estos 2 ejemplos gladiadores pues ya os dejo tranquilos, espero que haya quedado bastante claro y si no ha quedado claro, tenéis más dudas, tenéis cualquier pregunta, abajo en los comentarios de YouTube me lo podéis dejar, podéis contactar conmigo directamente por el grupo de Facebook o si lo preferís podéis quedar conmigo por Discord
y hablamos directamente y discutimos lo que haga falta. Bueno, leedores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido, que es lo más importante. Y recordad que podéis seguir ayudando al canal, ayudándome a mí a que cree contenido gratuito con una acción tan fácil, tan sencilla, tan inusitada como es darle a ese botón de like, compartir, suscribiros y así podréis seguir recibiendo más sensual y horripilante contenido todas y cada una de las semanas. Nos vemos la semana que viene. No me faltéis. Adiós. Invertir es una cosa personal. Tienes que hacerlo por tu cuenta. No lo hagas con un comité. Tienes que tener la habilidad de tener fortaleza emocional para soportar la volatilidad del mercado en general y de las acciones. La clave no es la mente, es el estómago. ¿Tienes estómago para eso? Hola gladiadores, yo soy Luis, esto es Coliseo Bursátil y hoy vamos a aprender a analizar la hoja de balance de una empresa. El mes pasado ya os enseñé cómo analizar un income statement. Si no habéis visto ese vídeo, aquí os dejo el enlace para que lo veáis antes de terminar de ver este. Ya que hoy solamente nos vamos a centrar en el segundo de los 3 documentos imprescindibles para realizar un buen análisis fundamental, que es la hoja de balance, que nos proporciona una radiografía bastante buena de cómo de sólido es el negocio en el que queremos invertir. Así que si no queréis perderos entre todo este revoltijo de números, ya sabéis que solamente os pido una cosa: corred a ese botón de like y vamos al lío. Bueno, gladiadores, pues igual que hicimos con el vídeo del income statement, hoy con la hoja de balance vamos a irnos a una hoja de balance real y vamos a ver qué significan cada uno de los apartados y vamos a explicarlo todo al detalle. Así que sin esperar ni un segundo más, nos vamos a la página de Yahoo Finance, introducimos el nombre de la mejor compañía del mundo, Apple, y ahora le daríamos un clic aquí a la pestaña de Financials y aquí le daríamos a Balance Sheet. Tened además en cuenta que la hoja de balance se puede mirar tanto por trimestre como anualmente. Yo, como soy un inversor a largo plazo, la miro siempre anualmente y os recomiendo que hagáis lo mismo. Recordaros además que comprobéis cuál es la moneda en la que está expresada esta hoja de balance, en este caso son dólares americanos, y que tengáis en cuenta que todo está expresado en miles, con lo cual hay que añadir 3 ceros a todas estas cifras. Como veis, es tradicional poner las hojas de balance primero los activos y después los pasivos, así que nos vamos a centrar primero con eso. Voy a desplegar todas las pestañas que hay dentro o que nos interesan y después pasaremos a los pasivos. Como veis, en la hoja de balance hay una primera distinción de estos activos que se dividen entre activos corrientes o activos circulantes y activos no corrientes o no circulantes. Pero no os liéis mucho aquí con la terminología, porque la única diferencia real que hay entre los activos corrientes y los no corrientes es que los activos corrientes se pueden liquidar, es decir, se pueden convertir en dinero en 12 meses o menos, mientras que los activos no corrientes no se podrían liquidar en menos de 12 meses, es decir, tenemos que esperar más tiempo para poder disponer de ese dinero. Centrándonos entonces primeramente en los activos corrientes, vemos que hay 4 categorías de las que vamos a querer hablar. Por un lado tendremos el líquido de la compañía, que es esto que veis aquí como cash, cash equivalents and short term investments, que no es otra cosa que el dinero y las inversiones que pueden liquidarse en 3 meses o menos, es decir, dinero que la compañía tiene muy a mano. La siguiente categoría sería esta que pone receivables, algo así como recibibles, y que se traduce como partidas por cobrar, es decir, dinero que se le debe a la empresa, normalmente porque la empresa ha proporcionado un servicio o ha entregado un producto y el cliente todavía no le ha pagado a esta compañía. La tercera categoría que veis ahí es la de inventario, es decir, todos los productos y materias primas que posee una empresa y que tienen cierto valor, es decir, podrían ser vendidos en caso de que la empresa necesitar ese dinero. Los niveles de inventario pueden ser bastante importantes dependiendo del sector, pero no me quiero meter ahora en eso porque nos liamos y no terminamos nunca. Y ya la última categoría que nos quedaría por ver dentro de los activos corrientes sería esto que pone aquí Other Current Assets, que no es otra cosa que una suerte de cajón desastre donde podemos poner todos los otros activos que no encajan en ninguna de las otras categorías en la hoja de balance. Sumando todo esto junto tendríamos lo que son los activos corrientes, es decir, los activos que se pueden liquidar en 12 meses o menos. Así, en el caso de Apple vemos que en 12 meses o menos puede disponer de 143 billones de dólares, de los cuales 90 billones de dólares, casi 91 billones de dólares, estarían disponibles para la compañía en menos de 3 meses. 37 billones de dólares sería dinero que se le debería a la empresa y que se tendría que pagar en menos de 12 meses. Tendrían 4 billones en inventario y 11 billones en otros activos. Si queremos tener más detalles de cuáles son estos otros activos,
podemos ir a la hoja de balance directamente de la compañía, donde nos podría venir un informe más detallado. En cuanto a los activos no corrientes, acordaos que estos son los que se tardarían más de 12 meses en liquidar, tenemos por un lado el Net PPA, o lo que es lo mismo, propiedad, planta y equipamiento neto. Esto es bastante fácil de entender, son los edificios, la maquinaria, los muebles, los terrenos que tiene la compañía. Esto obviamente no está en los activos corrientes porque la compañía no planea liquidarlo en los siguientes 12 meses. En caso de que así lo plantearan, tendrían que pasarlo a activos corrientes. Antes de pasar a la siguiente categoría y terminar con la propiedad, planta y equipamiento neto, me gustaría explicar algo que normalmente queda muy poco claro y que me termináis preguntando al final, que es la depreciación acumulada, que no es otra cosa que la disminución del valor de los bienes por el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando compramos los ordenadores para una empresa, cuando pasa un año, estos ordenadores ya valen menos. Es decir, disminuyen en valor conforme se van usando. Y cuanto más tiempo pasa, pues menos valen. Así que sin meternos en muchos detalles, lo único que tenéis que tener en cuenta, por eso tenéis aquí esta cifra negativa, es que la depreciación se resta al valor de la propiedad, planta y equipamiento bruto. Y así tendríamos lo que es el resultado de la propiedad, planta y equipamiento netos. Esto de la depreciación no suele ser relevante salvo en contados casos, pero no sé por qué siempre me terminéis preguntando por lo mismo. Así que ahí está. Os dejo una pequeña explicación y si tenéis alguna duda, abajo en los comentarios. En cuanto a la siguiente categoría, veis que pone ahí Goodwill and Other Intangible Assets, o lo que es lo mismo en la traducción al español, el fondo de comercio y los activos intangibles. Esta es una categoría un tanto engañosa ya que no son activos reales que se puedan liquidar, sino que esta categoría solamente hace referencia a la prima adicional que una compañía debería pagar para adquirir la compañía que estamos mirando. Esto es lo que se conoce como Goodwill, como fondo de comercio. Y en cuanto a los activos intangibles, es el reconocimiento o la fuerza que tiene una marca. Es decir, esta categoría hay que tener mucho cuidado con ella porque no es dinero real que la compañía tenga. Es solamente en el caso de que otra compañía quiera comprar nuestra compañía, pues tendría que pagar esta prima extra y el renombre, digamos, la marca de la compañía. Con lo cual es una categoría que es mejor no tener muy en cuenta. Yo a menudo la descuento y que además es mejor no liarnos mucho con ella. La siguiente categoría que veis ahí es la de Investments and Advances, que son las inversiones que tiene la compañía. En este caso Apple tiene invertido 100 billones de dólares. Pero eso sí, inversiones que son a largo plazo, inversiones que no podemos liquidar inmediatamente. Y por supuesto, como siempre, pues tendríamos otros activos no corrientes que incluiría cualquier activo que no pudiera ser liquidado en los siguientes 12 meses y que no cayera bajo ninguna de las otras categorías que hemos tratado previamente. Todos estos sumados juntos forman el total de activos no corrientes y como veis aquí, Apple tiene 180 billones de activos no corrientes, de los cuales 36 billones serían propiedad, planta y equipamiento neto, no habría descontado o añadido nada en fondos de comercio y activos intangibles y tendría 100 billones en inversiones, además de 42 billones en otros activos no corrientes. Con esto ya tendríamos todos los activos no corrientes, que si los sumamos a los activos corrientes nos darían el total de activos, los activos totales de una compañía. Y con esto habremos terminado con la primera mitad de lo que es una hoja de balance. Fácil, ¿no? Ahora vamos a pasar a la segunda parte, la parte de los pasivos. Y aquí, al igual que pasaba con los activos, tenemos tanto pasivos corrientes como pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes, por lo tanto, son las deudas que la compañía tiene que pagar en los siguientes 12 meses y los pasivos no corrientes, pues aquellos que tienen más tiempo para pagarlos. Dentro de los pasivos corrientes nos encontramos con esto que pone aquí, Payables and Accrued Expenses. Si le damos aquí a la flechita para que esto se despliegue y nos dé más detalles, vemos que tenemos dos cosas. Por un lado tendríamos las cuentas por pagar, es decir, la cantidad de dinero que se le dé pues a acreedores, a proveedores, porque se ha cogido un producto, se ha pedido un producto, pero todavía no se ha saldado la cuenta, todavía no han pagado la factura. Y obviamente pues eso hay que declararlo como un pasivo. Y justo debajo ves que pone Current Accrued Expenses. ¡Ole mi inglés bueno! Esto se traduce como gastos acumulados o devengados, que es un nombre muy bonito para la cantidad que tiene que pagar la compañía por los bienes y servicios de los que aún no se tiene factura. Es decir, cuando Apple compra algún producto, un servicio o materias primas, si le dan una factura, es decir, si tiene ya la factura, pues iría a cuentas por pagar. Y si aún no tiene la factura, pero es un gasto que espera que tenga que pagar de aquí a los siguientes 12 meses, entonces iría a estos gastos acumulados o devengados. ¿Se entiende, no? Los gastos que tiene que pagar una compañía, tanto los que tiene factura como los que no tiene factura. Los pones juntos y ahí tienes lo que son los payables. La siguiente categoría es una de mis favoritas y es la deuda actual, es decir, el crédito que la compañía debe pagar en los siguientes 12 meses. Normalmente en la página de relaciones con el inversor podemos encontrar el interés al que han pedido prestado ese dinero. Y esto es algo muy relevante a tener en cuenta, ya que no es lo mismo pedir un crédito
a un 1,5% que pedirlo a un 3,5%. Analizar la capacidad de financiación que tiene una compañía es fundamental, es decir, la capacidad que tiene una compañía para pedir dinero, pero para pedir dinero también con un interés bastante bajo. Aquí en la hoja de balance veis que Apple tiene una deuda actual de 13 billones de dólares. Y finalmente la última categoría que vamos a ver es el de los pasivos diferidos, que es lo que veis aquí como Current Deferred Liabilities. ¡Toma ya! Estos pasivos diferidos no es otra cosa que la cantidad de dinero que ha recibido una compañía como prepago por un producto o servicio que aún no ha sido entregado. Y obviamente esto se lista como un pasivo hasta que la compañía entrega el producto, ya que en caso de que no entregue el producto, pues habría que devolver el dinero. Y ya finalmente, oh sorpresa, sorpresa, tenemos otros pasivos corrientes, que es la categoría en la que entra todo lo demás. Con lo cual aquí para Apple, que tenga que pagar en los siguientes 12 meses, todos juntos, serían 105 billones de dólares. De esos 105 billones, 42 billones de dólares serían de productos, de servicios que Apple ha solicitado, pero que todavía no ha pagado. Pero sí que sabemos que por lo menos tienen la factura. Vemos que además tienen 13 billones de dólares en deuda actual o deuda a corto plazo, y que tienen unos pasivos diferidos de 6 billones de dólares. Es decir, que Apple ha recibido 6 billones de dólares, por ejemplo, pues para que le dé un número determinado de iPhone o Macs a una compañía. Y ahí en otros pasivos corrientes tienen la nimia cantidad de otros 42 billones de dólares. Bueno, gladiadores, pues con esto ya tendríamos todos los pasivos corrientes y vamos a pasar ahora a ver los pasivos no corrientes. Aquellos pasivos que la compañía tiene más de 12 meses para pagar. Como veis en la hoja de balance, las categorías son bastante similares. Lo primero que nos encontramos es con la deuda a largo plazo, esta vez en vez de ser a corto plazo. Después tendríamos los pasivos diferidos no corrientes, es decir, el dinero que Apple ha recibido y que tendría que entregar un producto o servicio más allá de 12 meses. Esto no ha pasado, como veis, en 2019 ni en 2020. Después tenemos esto que pone aquí, Trade and Other Payables Non-Current, que se traduce como acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. Esto ya lo habíamos visto hace un momento y si recordáis es el dinero pues que debe la compañía relacionado únicamente pues con el inventario, como los materiales, el suministro, las provisiones, cosas que ha pedido y que tiene que pagar, pero esta vez a largo plazo. Y finalmente y como siempre pues los otros pasivos no corrientes. Como veis, los pasivos no corrientes, una vez que entendemos los pasivos corrientes, pues son muy fáciles porque simplemente tienen las mismas categorías, pero sin embargo justo debajo de esta categoría de otros pasivos no corrientes nos encontramos con una línea muy importante de la hoja de balance, que es el capital contable, o lo que veis ahí como Stockholders Equity. Este capital contable no es otra cosa que la diferencia entre los activos totales y los pasivos totales. Es decir, en el caso de Apple tendríamos unos activos totales de 323 billones de dólares y unos pasivos totales de 258 billones de dólares. Pues 323 menos 258, 65 billones de dólares que tenemos de diferencia. Bueno, gladiadores, pues con esto ya tenemos completamente analizada una hoja de balance, ya sabemos lo que significan todas las categorías y ya deberíais empezar a haceros una idea de lo fácil que es hacer una radiografía del estado de salud financiero de una compañía solo con echarle un vistazo a esta hoja de balance y al Income Statement. Y ahora lo que voy a hacer, igual que hicimos en el anterior vídeo de formación, es deciros dónde me centro yo más cuando miro una hoja de balance y os voy a dar 3 pautas muy sencillas para que vosotros podáis aplicarla cuando estéis realizando vuestro análisis fundamental. Lo primero que haría yo es calcular el índice de liquidez corriente. Este índice establece o nos indica la habilidad que tiene una compañía para cumplir con los pagos de sus deudas. Es decir, nos dice qué tan fácil es para la compañía pagar todo aquello que debe en los siguientes 12 meses. Y este es un índice que se utiliza muchísimo y que es facilísimo de calcular. Lo único que hay que hacer es coger los activos totales corrientes de la compañía y dividirlos entre los pasivos totales corrientes de la compañía. Esto nos dará un número. Bueno, y vosotros me diréis, ¿qué hago yo con este número? Pues muy fácil, vamos a ver. Si nos da 1 de resultado, significa que todos los activos corrientes y todos los pasivos corrientes son iguales. Y a nosotros lo que nos interesaría es que los activos corrientes fueran superiores que los pasivos corrientes. Cuanto mayor sea esa diferencia, mejor. Con lo cual, cuanto mayor sea este índice, muchísimo mejor. Un índice muy bueno, por ejemplo, sería un índice de 2. Y un índice ya de 3 o superior nos indicaría que la compañía no va a tener ningún tipo de problema, al menos a corto plazo, para pagar sus deudas, aunque haya una situación difícil, aunque haya baches en el camino. Si intentamos ahora calcular el índice de liquidez corriente para Apple,
vemos que tienen unos activos corrientes totales de 143 billones de dólares. Eso lo tendríamos que dividir entre los pasivos corrientes totales, que son 105 millones de dólares. Y vemos que nos daría un índice de 1,3, que sin ser exageradamente bueno, es un índice bastante aceptable y está por encima de 1, que es todo lo que pedimos. Lo segundo en lo que tendréis que fijaros es que tanto el líquido como el total de activos sean positivos y crecientes. Por ejemplo, en el caso de Apple vemos que tienen 74 billones de dólares en 2017, 66 en 2018, 100 billones de dólares en 2019 y casi 91 billones de dólares en 2020. En cuanto a sus activos totales, vemos que pasan de 375 en 2017, 365, 338 y 323, con lo cual no tienen un crecimiento de los activos totales. Ojito, ojito. A ver si Apple no va a ser tan buena al final. Además, yo estaría pendiente de si se produce algún tipo de desajuste entre el líquido y el total de activos de una compañía, ya que nos puede dar información muy valiosa, como por ejemplo como cuando crece el líquido sustancialmente, pero bajan el total de activos de una compañía. Aquí, por ejemplo, habría que pararse a investigar y ver qué es lo que está pasando con la compañía, si están vendiendo locales, están vendiendo recursos o qué es lo que están haciendo, ya que el líquido cada vez crece más, pero el total de activos cada vez decrece más. La tercera pauta que os voy a dar es que miréis que el capital contable de la compañía es positivo y creciente. Es decir, lo que queremos ver, lo ideal es que la compañía cada vez tenga más activos, aunque los pasivos también vayan creciendo. Es decir, que aunque vaya creciendo la deuda, si los activos van creciendo a un ritmo más rápido, no tenemos por qué preocuparnos ni tenemos ningún tipo de problema. El único problema lo podemos tener si los pasivos comienzan a crecer de manera descontrolada y a un ritmo más rápido que los activos. Si miramos el capital contable en Apple, vemos que ha pasado de 134 a 107 a 90 y a 65 billones de dólares. Con lo cual vemos que Apple no cumple con esta pauta y los pasivos están creciendo a un ritmo más rápido que los activos, por lo menos desde el 2017. Bueno, leedores, pues con esto ya tendríais un muy buen punto de inicio para empezar vuestro análisis fundamental analizando el estado financiero de una compañía. Yo personalmente, gladiadores, si vemos una hoja de balance y es mala, directamente suelo descartar la compañía y no le dedico mucho más tiempo. Y tal y como hicimos en el anterior vídeo de formación, ahora vamos a ver dos ejemplos para que utilicéis este conocimiento nuevo que acabáis de adquirir y lo apliquéis en un caso real. Como veis, tenemos aquí en pantalla la primera hoja de balance. Esta es una compañía que tiene 319 billones de dólares en activos, de los cuales 136 billones son en líquido, 31 billones serían partidas de cobro, es decir, dinero que se le debe a la compañía, y tendrían 728 millones en inventario, además de 5,5 billones en otros activos corrientes. En cuanto a los activos no corrientes, vemos que tienen 145 billones y se organizan de la siguiente manera: 96 billones en propiedad, planta y equipamiento, 22 billones en fondos de comercio y los activos intangibles, 20 billones en inversiones y 1 billón en activos diferidos, es decir, han pagado 1 billón de dólares a otra compañía para recibir ciertos materiales o productos. Además de esto, tienen otros 4 billones en activos no corrientes. Todo esto hace unos activos totales de 319 billones que se contraponen a los 97 billones de pasivos. Estos pasivos se organizan de la siguiente manera: por un lado tenemos los pasivos corrientes, que serían 56 billones de dólares, con unas cuentas por pagar de 7 billones de dólares y unos gastos acumulados o devengados de 24 billones de dólares. Vemos también que tienen unos gastos de los que no habíamos hablado, unos gastos de pensión de 11 billones de dólares. La deuda actual es de 1,7 billones de dólares y el pasivo diferido es de 2,5 billones de dólares. En cuanto a otros pasivos corrientes, pues tendríamos unos 10 billones de dólares. Si pasamos ahora a los pasivos no corrientes, tienen 40 billones de dólares y se organizan de la siguiente manera: 25 billones de dólares para deuda a largo plazo, 4 billones de dólares en pasivos diferidos no corrientes, 8,8 billones de dólares en cuentas por pagar y otros pasivos no corrientes de 2,2 billones de dólares. Todo esto junto sumaría unos pasivos de 97 billones de dólares. Y ahora, gladiadores, cuando aplicamos las tres pautas de las que hemos hablado antes. Por un lado, tenemos que mirar que el líquido y el total de activos de la compañía es positivo y creciente en el tiempo. Si miramos la hoja de balance, vemos que el líquido ha pasado de 101 billones a 109 billones, 119 billones en el 2019 y 136 billones en el 2020. Y en cuanto al total de activos, observamos lo mismo: han pasado de 197 billones de dólares en 2017 a 319 billones de dólares en 2020. Si seguimos aplicando lo que hemos aprendido, nos vamos ahora
al capital contable de la empresa y vemos que ha pasado de 152 billones de dólares en 2017 a 222 billones de dólares en 2020, con lo cual tenemos también aquí un bonito crecimiento. Y finalmente, para terminar el análisis de esta hoja de balance, podemos mirar el índice de liquidez corriente, que si os acordáis se hacía dividiendo el total de activos corrientes entre el total de pasivos corrientes. En este caso dividiríamos 174 billones de dólares entre 56 billones de dólares y vemos que obtenemos un resultado de 3,1, que es una auténtica barbaridad, como no podría ser de otra forma con la hoja de balance de Google. Y es que ya os lo dije hace algún tiempo, gladiadores, la hoja de balance de Google hace algún tiempo ya que me parece bastante más robusta que la hoja de balance de Apple. Si nos vamos muy rápidamente ahora a otro ejemplo, podemos ver que esta hoja de balance tiene un total de activos de 525 billones, con un total de activos corrientes de 52 billones y un total de activos no corrientes de 473 billones. En cuanto al total de pasivos de esta compañía, ascienden a 346 billones de dólares, con unos pasivos corrientes de 63 billones de dólares y unos pasivos no corrientes de 283 billones. Lo vamos a mirar así rápidamente, gladiadores, para no alargar mucho más el vídeo. Y ahora lo importante, gladiadores, vamos a ver esas tres pautas que hemos dicho para ver si se cumplen y ver qué nos indican de la compañía. ¿Qué nos puede decir esta hoja de balance del estado financiero de la compañía? Si miramos el líquido de la compañía, vemos que ha pasado de 50 billones de dólares a 9 billones de dólares. Una caída muy importante. Sin embargo, los activos totales han ido subiendo de 444 a 531, 551 billones y 525 billones en el 2020. Aquí podríamos investigar por qué se da este desajuste. Probablemente la compañía haya realizado un desembolso muy importante de dinero para comprar algún tipo de activo no corriente. Si nos vamos ahora a ver el capital contable, vemos que no es sólido del todo. Han pasado de 140 billones en el 2017 a 184 billones en el 2018 y 2019, para después tener una caída a 161 billones en el 2020. Y finalmente podemos calcular el índice de liquidez corriente. Para ello tomamos el total de los activos corrientes, 52 billones, y lo dividimos entre el total de los pasivos corrientes, 63 billones. Y como veis, gladiadores, nos da un resultado de 0,8, que representaría que la compañía puede tener problemas en los siguientes 12 meses para pagar todas sus deudas. Esta hoja de balance, que tiene sus más y sus menos, corresponde a AT&T, una compañía de la que yo me deshecho en el 2020 y la he cambiado por China Mobile. Si queréis podéis mirar la hoja de balance de China Mobile y ver cuáles son las diferencias con AT&T y así entender por qué he hecho el cambio. Bueno, gladiadores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido, que eso es lo más importante. Y recordad que podéis seguir ayudando al canal, ayudándome a mí a que cree contenido gratuito, con una acción tan fácil, tan sencilla, tan maquiavélica como es darle a ese botón de like, compartir, suscribiros, y así podréis seguir recibiendo más sensual y horripilante contenido todas y cada una de las semanas. Nos vemos la semana que viene. No me faltéis. Adiós. Bueno, gladiadores, pues como podéis ver he perdido completamente la voz a lo largo del vídeo, y es que ha sido una grabación de prácticamente 4 horas. Ha sido una locura. Me ha costado muchísimo hacer el vídeo, poner todas las ideas en orden, y a pesar de que tengo aquí los guiones, no me han servido de mucho. Así que más vale que aprovechéis el vídeo y le saquéis todo el jugo, porque de verdad que me ha costado lo mío. Y darle un poquito al botón de like, hombre. Dale al botón de like, que no te cuesta nada. Dale ahí un poquito, dale. Hola, gladiadores, yo soy Luis, esto es Coliseo Bursátil y hoy vamos a aprender a leer un estado de flujo de caja, o lo que es lo mismo, un cash flow statement. Como ya sabéis, esta es la tercera entrega de una trilogía de vídeos en las que ya habíamos cubierto tanto el income statement como la balance sheet. Si no habéis visto estos vídeos en el canal podéis encontrarlos, y aquí os dejo un enlace para que podáis acceder a ellos. Y como siempre, antes de empezar, ya sabéis que solamente os pido una cosa, que es darle a ese botón de like y vamos al lío. Bueno, gladiadores, pues como hemos dicho en la introducción, hoy nos vamos a centrar única y exclusivamente en el estado de flujo de caja de una compañía, o lo que es lo mismo, en el cash flow statement, que no es otra cosa que un registro de la cantidad de dinero que entra y sale de una compañía. Y esto obviamente termina de completar la base de nuestro análisis fundamental,
qué debemos hacer antes de invertir en ninguna compañía. Así, para resumir un poco, tendríamos el Income Statement, que analiza cuáles son los ingresos y los gastos de una compañía. Tendríamos la Balance Sheet, que analiza los activos y los pasivos de una compañía, tanto los corrientes como los no corrientes, si recordáis. Y finalmente tendríamos hoy el Cash Flow, que analiza el líquido que genera el negocio, es decir, cuánto líquido se está gastando y cuánto líquido se está ingresando. Así que, gladiadores, hoy como siempre vamos a irnos a Yahoo Finance, vamos a ver el cash flow de Apple y vamos a explicar todos y cada uno de los términos que allí aparecen. Y además de eso, como siempre, pondremos unos ejemplos para que podréis practicar el conocimiento que habéis adquirido durante el vídeo. Obviamente os voy a dejar abajo un índice en los comentarios para que podáis saltar al contenido que más os interese en caso de que queráis revisualizar el vídeo. Así que vámonos ya directamente a Yahoo Finance, ponemos aquí arriba Apple, le damos a la pestañita de Financials y aquí le damos a Cash Flow. Recordad que siempre que miréis la información financiera de un negocio debéis tanto mirar la moneda que se usa como las unidades en las que se expresan todas las cantidades, en este caso son miles. Lo primero que hay que destacar es que cualquier cash flow se divide en 4 secciones o 4 apartados. Vamos a ir desgranando cada apartado para que sepáis qué información hay dentro de cada uno de ellos y qué nos dicen de una empresa. El primero de ellos es el Operating Cash Flow, que ya nos debería sonar. Es el flujo de caja de actividades operativas, es decir, el dinero que entra o sale de una empresa por sus actividades normales, es decir, por su venta de sus servicios o de sus productos. Y esto, gladiadores, para los que hayáis estudiado los vídeos anteriores, es algo que ya habíamos visto, pero la pregunta es ¿dónde? Si habéis pensado en el Income Statement, estáis en lo correcto. Allí nos encontrábamos un apartado, si recordáis, que decía ingresos netos y que era todo el dinero que le quedaba a la compañía después de pagar una sucesión de gastos que tenía. Y como veis, la información de los ingresos netos también los podemos encontrar aquí en el Cash Flow. La siguiente línea que nos encontramos es la depreciación y amortización, que si prestasteis atención al anterior vídeo, el de la hoja de balance, ya vimos lo que era la depreciación. La depreciación es la cantidad de valor que se usa cada año de un activo. Por ejemplo, si una compañía compra un nuevo ordenador de última generación por $5.000, en vez de añadir el coste total a la hoja de balance, es decir, los $5.000 como un gasto en un solo año, pueden depreciar el activo a lo largo de 5 años y así pagar $1.000 al año. ¿Y esto por qué lo hacen? Pues porque ayuda a mejorar los ingresos netos de la compañía, aunque obviamente esto está ciertamente regulado para evitar que las compañías hagan piruetas contables y aparezcan ingresos netos mucho mejores de lo que realmente son. Aún así, lo que tenéis que entender es que aunque la compra de ese ordenador aparecerá en la hoja de balance y que cada año le quitaremos una parte de su valor hasta que llegue a cero, la pérdida de valor no es una pérdida de dinero per se y por lo tanto hay que añadirlo al cash flow, ya que el cash flow solo se preocupa del dinero que entra y el dinero que sale de la compañía. La pérdida de valor, la depreciación de los activos de una compañía, es decir, el envejecimiento del ordenador, de los materiales, de la maquinaria, no es un dinero que esté perdiendo la compañía. Será un dinero cuando tenga que reemplazarlo o tenga que arreglar esa maquinaria. Mientras tanto, tenemos que sumar esa depreciación de vuelta al cash flow para que no se produzcan discrepancias en el cash flow. El siguiente punto dentro del flujo de caja de las actividades operativas son los impuestos diferidos. Con los ingresos diferidos pasa algo similar, ya que no suponen una pérdida de líquido ahora. Recordad, son diferidos, es decir, los vamos a pagar a largo plazo y por lo tanto deben ser añadidos de vuelta al cash flow. Este es un tema bastante complicado de todas formas, al igual que la depreciación, que estoy explicando por encima y de forma muy general y que probablemente me pararé a explicar debidamente en el futuro si es que os interesa el tema. La siguiente línea que vemos ahí es el Stock Based Compensation, que son las compensaciones en base a acciones, es decir, son los pagos con acciones de la compañía hechos a empleados y directivos. Y una vez más, al darle una parte de la compañía a mis empleados y directivos en forma de pago, el líquido no sufre ningún cambio, así que tiene que ser añadido de vuelta al Cash Flow Statement. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una compañía y esa compañía mía tiene $1.000 en líquido y tú vienes y arreglas todas las tuberías de mi negocio y yo te digo, bueno, pues en vez de darte $300 como pago por hacer tu trabajo, te voy a dar un 1% de mi compañía. El líquido de la compañía no sufre ningún cambio, sigo teniendo $1.000 en líquido. Lo que he perdido es una parte de la compañía. Y como el cash flow solo se preocupa del dinero que entra y el dinero que sale de la compañía, ese dinero que fue descontado en la hoja de balance, que fue descontado del net income
al principio debe ser añadido aquí para tener un cash flow que se ajuste a la realidad. Supongo que se entiende, ¿no? Este es un tema un poco complicado de entender, pero si tenéis más dudas, dejádmela abajo en los comentarios y lo intento explicar un poco mejor. El siguiente punto que nos vamos a encontrar en el cash flow es ese Other Non-Cash Items, que es como siempre ese cajón desastre para meter los pagos e ingresos que no se ajustan a ninguna de las otras categorías de las que hemos hablado. Y finalmente tenemos aquí el Change in Working Capital, o la variación de capital corriente. Si habéis hecho la tarea y habéis estudiado los vídeos anteriores, ya sabéis que el capital corriente es la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Obviamente, aunque nos gustaría ver un cambio positivo y creciente, es decir, que la compañía tiene cada vez más activos que pasivos, sin embargo, si este número es negativo, no tiene por qué ser malo necesariamente. Puede deberse, por ejemplo, a que la compañía ha pedido un crédito a largo plazo para comprar un edificio. Esto obviamente disminuye los activos corrientes y deja igual los pasivos corrientes, ya que sería una deuda a largo plazo. Así que cuando nos encontremos cambios significativos en el capital corriente, debemos investigar un poco más qué es lo que está pasando con la compañía, en qué está invirtiendo el dinero o cómo está moviendo el dinero para que se produzcan estos desajustes entre los activos corrientes y los pasivos no corrientes. Y con esto ya cerraríamos la primera sección, el flujo de caja de las actividades operativas de la compañía, donde vemos que Apple a día de hoy, de su actividad, de su venta de productos, de su venta de servicios, ha producido 99 billones de dólares. Bueno, pues vamos directamente con la segunda sección de esas 4 secciones que podríamos encontrar en toda hoja de balance. Se trata del flujo de caja de actividades de inversión, es decir, el dinero que entra y sale de las inversiones que tiene la compañía. Por ejemplo, la compra de activos físicos, inversiones en stocks o venta de bienes. Y aquí nos vamos a encontrar con categorías que ya conocemos. Por ejemplo, la primera que pone ahí, Net PPA Purchase and Sale, que es la compra y venta de propiedad, planta y equipamiento. Como veis, Apple ha gastado 9 billones en compras de propiedad, planta y equipamiento, y si queréis más detalles, ya sabéis que podéis iros a su informe de resultados y ver si allí se especifican más los gastos. La siguiente línea que tenemos es la compra y venta de intangibles, es decir, la compra y venta de copyright, patentes o marcas comerciales, que veis que Apple aquí no tiene ninguna, pero que si os vais a empresas farmacéuticas, pues veréis que aquí suelen manejar cantidades bastante más sustanciales. La siguiente línea que nos encontramos es el dinero que ha entrado o ha salido de Apple por la compra o venta de negocios. Aquí vemos que Apple se ha gastado casi 400 millones de dólares en comprar negocios en los últimos 12 meses y que en el 2020 se gastó 1,5 billones en la adquisición de negocios. Es decir, si este apartado es muy elevado, si veis que la cantidad es muy alta, tenéis que pararos a reflexionar, a pensar, a investigar por qué la compañía está invirtiendo tal cantidad de dinero en comprar, en adquirir otras compañías, en vez de reinvertirlo sobre su propio negocio. Y por supuesto mirar en qué compañías está invirtiendo y qué clase de compañías son, si son negocios sólidos o son inversiones poco rentables. La siguiente categoría que nos encontramos es muy fácil de entender, es el dinero que entra o sale de la compañía por la compra o venta de inversiones, por ejemplo stocks, bonos, préstamos de dinero o cualquier inversión similar. Y como siempre, el resto de compras o ventas de inversión irían a esa última categoría que ves ahí como Net Other Investing Changes. Y aquí, por ejemplo, podríamos mirar cómo Apple en el 2019, a pesar de gastarse 10 billones en propiedad, planta y equipamiento, adquirir negocios por valor de 624 millones e invertir 40 billones de dólares en stocks, bonos o préstamos, al final tiene un flujo de caja de actividades de inversión positivo de 45,8 billones de dólares gracias a la venta de inversiones como stock o bonos o lo que sea, por valor de 98,7 billones de dólares. Bueno, ledores, pues ya supongo que os estaréis dando cuenta de la cantidad de información que podemos obtener del cash flow de una compañía y de lo importante que es analizar los números para obtener una buena sensación, una buena base para nuestro análisis fundamental. Y ya tenemos analizada la mitad de la hoja de balance, así que vamos a por el tercer y cuarto punto antes de pasar a las pautas en las que yo me fijaría cuando estamos mirando un cash flow statement. La tercera sección en la que nos vamos a fijar es el flujo de caja de actividades financieras, es decir, el dinero que entra o sale de la compañía para financiar a la compañía, pedir un crédito, obtener financiación o pagar dividendos. Todo eso lo vamos a encontrar aquí en esta tercera sección de las actividades financieras. Esta es una sección bastante facilita que se entiende bastante bien. La primera línea que nos encontramos ahí son las deudas, tanto los pagos de deuda como los créditos que la compañía ha solicitado. Aquí no hay mucho más que explicar. Vemos, por ejemplo, que Apple
pues ha pedido casi 16 billones en créditos a largo plazo, dinero que le ha entrado, y que ha pagado 5 billones en créditos a corto plazo. Yo creo que aquí no hace falta perder mucho más tiempo, se entiende bastante fácil. En la siguiente línea tenemos la emisión o compra de acciones, es decir, si la empresa saca más acciones a mercado, pues ganan dinero, y por otro lado la compañía también puede comprar sus propias acciones, y esto tiene varios efectos pues que no vamos a cubrir en este vídeo, pero que quedan reflejados en el cash flow statement. Como podéis ver, Apple ha ganado $1 billón de la emisión de acciones y ha comprado sus propias acciones por valor de 76 billones de dólares. La siguiente línea que vemos ahí es muy importante, es la de dividendos pagados, es la cantidad de dinero que la compañía le devuelve a los inversores en forma de dividendos. Es decir, la compañía coge parte de las ganancias, parte del líquido que tiene, y se lo devuelve a los inversores que han comprado acciones que tienen una parte de la compañía. Y aquí vemos cómo Apple los últimos 12 meses pues ha pagado 14 billones de dólares a sus inversores. Y finalmente tendríamos esa categoría de otras actividades financieras en el que entraría todo lo demás. Y así, a modo de resumen, pues vemos que Apple se ha gastado 84 billones de dólares en actividades financieras, correspondiendo a la mayor parte de este gasto a la recompra de sus acciones. Y hay que tener en cuenta además que ha emitido una deuda a largo plazo de casi 16 billones de dólares y que podéis comprobar a qué tipo de interés ha adquirido esta deuda consultando el informe de resultados de Apple. Finalmente, y para terminar, tendríamos la posición final de caja o end cash position, que es el líquido que tiene la compañía finalmente, ya sea en forma de dinero o en otros activos de alta liquidez. Y aquí vemos que Apple tiene la friolera de 40 billones de dólares líquidos. Si analizamos las dos categorías que tenemos dentro de esta sección, nos encontramos que Apple empezó, por ejemplo, el 2020 con 50 billones de dólares. Eso es lo que veis aquí donde pone Beginning Cash Position. Y después tendríamos justo arriba los cambios en el líquido. Es decir, en el 2020 pues habrían gastado 10 billones de dólares. Con lo cual la posición final de caja de Apple en el 2020 sería los 50 billones que tenían inicialmente al iniciar el año, menos los 10 billones que se han gastado durante el año, lo que les dejaría al final con una posición final de caja de 40 billones. Con esto ya tendríamos prácticamente analizada toda la hoja de balance, al menos las 4 secciones de las que habíamos hablado. Sin embargo, hay un elemento más de la hoja de balance que me gustaría resaltar, que me gustaría señalar, y que no es otra cosa que el free cash flow, que lo encontramos justo abajo del todo y que no es otra cosa que el flujo de caja libre, que se calcula restando al flujo de caja operativa los gastos de capital. Y aquí hay que notar que el flujo de caja es diferente de los ingresos netos, ya que el flujo de caja no incluye los gastos que no se realizan en efectivo, como por ejemplo hemos visto con la depreciación, y que sí que incluye los gastos en equipamiento y activos, al igual que los cambios en el capital corriente. Si vemos los ingresos netos de Apple, son 64 billones de ingresos netos que le quedan al final en el bolsillo. Sin embargo, tiene un free cash flow de 80 billones de dólares. Esta categoría del free cash flow es muy importante para ver la liquidez de la compañía. Si veis que el free cash flow es negativo y la compañía está pagando, por ejemplo, grandes dividendos o recomprando una gran cantidad de acciones, es una muy mala señal. Debéis extremar las precauciones a la hora de invertir e investigar con muchísimo más detenimiento la compañía. Bueno, pues con esto ya hemos terminado y entendemos todos los elementos que nos hacen falta para entender un cash flow statement. Vamos ahora a ver cuáles son las pautas, los consejos o los puntos en los que yo me fijaría a la hora de analizar un cash flow statement. Lo primero, de lo que ya hemos hablado, es que la compañía tenga un free cash flow positivo y creciente. Es decir, queremos que la compañía tenga más dinero disponible para expandir o reinvertir en el negocio, al igual que hacíamos con los ingresos netos, que nos gustaban que fueran positivos y crecientes. Así, por ejemplo, vemos que Apple pues pasa de 50 billones de dólares en el 2017 a 64 billones de dólares en el 2018, 58 billones de dólares en el 2019, 73 billones de dólares en el 2020 y 90 billones de dólares en los últimos 12 meses. Con lo cual vemos que aquí Apple tiene un free cash flow muy sano, muy bueno y creciente. En cuanto al segundo punto que a mí me gustaría fijarme un poco más, es en el flujo de caja de las actividades operativas y que este fuera positivo también y creciente. Y como vemos, Apple pasa de 63 a 77, 69 y 80 billones de dólares en los últimos 4 años. Con lo cual vemos que en Apple también se cumple este requisito. Y finalmente, y como tercer consejo, como tercera pauta, me gusta mirar la posición final de caja, que sea positiva y creciente. Y además que la compañía esté invirtiendo más dinero en sí misma, en su propia expansión, en sus propios productos, que invirtiendo en otras compañías. Así, por ejemplo, me gusta controlar esta categoría que dice compra de negocio y compararla con el resto de categorías que tenemos de inversión. Y como ya hemos dicho, si la inversión en otros negocios es exagerado,
pues habría que investigar por qué la compañía no invierte en sí misma. Y es que si la propia compañía no está invirtiendo en sí misma, al menos a mí se me genera la duda de por qué yo debería poner dinero en esta compañía cuando ella misma no está invirtiendo dinero en expandirse. Centrándonos, por ejemplo, en el caso de Apple, vemos que han invertido 400 millones de dólares en comprar otros negocios, pero 9 billones de dólares en la propia expansión de sus propiedades, plantas y equipamientos. Si nos vamos a la compra de negocios en el 2020, vemos que la cantidad es sustancialmente superior, 1,5 billones, pero aún así vemos que Apple está invirtiendo muchísimo más en su propia expansión, en la compra de propiedad, plantas y equipamiento para su negocio. Y ahora, gladiadores, y como siempre, vamos a ver dos cash flow statements de dos compañías diferentes, una compañía muy buena y una compañía muy mala, para que empecéis a aplicar todos los conocimientos que hemos ido aprendiendo durante este vídeo. Bueno, gladiadores, pues aquí tenemos la primera compañía que vamos a analizar hoy. Lo primero es ver el flujo de caja de actividades operativas. Vemos que en el flujo de caja de actividades operativas, es decir, el dinero que entra o sale de las actividades normales de la compañía, ya han perdido 150 millones. Aquí, cuando nos metemos un poco más a fondo a ver qué es lo que está pasando, nos damos cuenta de que las pérdidas operativas de la compañía son realmente de 384 millones. Sin embargo, vemos que parte del líquido lo han preservado y lo que han dado son compensaciones por valor de 137, casi 138 millones. Algo que se reflejará obviamente en la hoja de balance, pero que aquí el cash flow debe ser añadido de vuelta, como ya hemos explicado. Así que la posición final de cash perdida en la compañía es de 150 millones. Algo que ya para empezar no pinta muy bien. El siguiente punto donde nos tenemos que fijar es en el flujo de caja de actividades de inversión, donde han perdido 31 millones de dólares. Y estos 31 millones de dólares han sido gastados pues 22 millones en propiedad, planta y equipamiento y 8 millones en la adquisición de otros negocios. Claro, y aquí ya nos debería empezar a surgir la duda de cómo se mantiene esta compañía operativa. Como veis, 2018 54 millones, 2019 80 millones y 2020 150 millones. Es decir, está perdiendo muchísimo dinero todos los años. Y como veis, sus actividades de inversión también están todas en negativo. Es decir, está perdiendo también dinero en inversiones. Aquí ya tendremos las primeras alertas. Y la respuesta a esa pregunta, es decir, cómo se mantiene la compañía a flote, se nos responde cuando vamos al flujo de caja de actividades financieras, donde vemos que la compañía ha ganado 941 millones en financiación. Esto obviamente llama muchísimo la atención, ya que como vemos en el desglose solamente han pagado 153.000 dólares de los créditos que deben, y sin embargo han sacado 50 millones en la venta de stocks. Sin embargo, de esos 50 millones a los 941 millones que ha ganado, hay muchísimo. Y vemos que un tercio de este dinero se ha obtenido mediante la venta de opciones, es decir, se han ejecutado opciones que tenía la compañía para obtener líquido y hacer frente a las deudas. Pero esto es solo un tercio de lo que han ganado. Los otros 2 tercios están en esa categoría miscelánea, en ese cajón desastre, donde han ganado 616 millones de dólares. Y aquí obviamente, cuando tenemos una cantidad tan grande en otras actividades financieras, ya hemos dicho que hay que investigarlo al detalle, meterse en el informe de resultados y ver qué es lo que está pasando con la compañía para tener una imagen completa del estado financiero de la compañía. Así que lo que he hecho es irme al último informe anual de la compañía y, como vemos en el Cash Flow Statement, nos vamos a flujo de caja de actividades de inversión y ahí nos encontramos un desglose de todas las actividades de inversión que ha hecho la compañía. Obviamente vemos ahí la ejecución de las opciones por valor de 264 millones y también vemos que esa actividad que Yahoo ponía como otras actividades financieras por 616 millones no es otra cosa que la compañía vendiendo stocks a precios más bajos, lo que se conoce como PIPE, PIPE, o Private Investments in Public Equity Deal. Es decir, la compañía, para financiarse, para ganar dinero, para poder mantenerse, lo que está haciendo es vender su propio stock, sus propias acciones, con hasta un 20% de descuento a inversores privados. Estos les dan dinero y ellos les dan un gran número de acciones. Obviamente este es un desastre de compañía con un cash flow statement malísimo y que se mantiene a flote gracias a vender barata su propia compañía. Y ahora, obviamente, una vez que hemos mirado el cash flow statement en general, vamos a ver esas 3 pautas que yo me fijo normalmente a la hora de analizar una compañía, aunque ya os podéis imaginar el resultado que vamos a obtener. Lo primero que hemos dicho que tenemos que mirar es que el free cash flow de la compañía sea positivo y creciente, y aquí en esta compañía nos encontramos justamente lo contrario. El free cash flow de la compañía es negativo y además cada vez más negativo, es decir, cada vez peor. En cuanto al flujo de caja de actividades operativas, también queríamos que fuera positivo y creciente y, sin embargo,
una vez más es un desastre, es negativo y además cada vez más negativo. Y finalmente miramos la posición final de caja, donde vemos que la compañía ha pasado de 173 millones a 89 y después en 2020 ha tenido este crecimiento increíble de su posición final de caja, 849 millones. Pero ya hemos descubierto qué es lo que la compañía está haciendo para tener estos resultados tan buenos en su posición final de caja. Y sinceramente, por lo menos a mí, no me convence ni un pelo lo que la compañía está haciendo. Así que en el de hoy hemos empezado con el ejemplo malo de una hoja de balance. Hemos visto cómo cuando la hoja de balance es mala y hay elementos que no nos gustan, vamos e investigamos en el informe anual para desglosar, para encontrar qué es exactamente lo que está pasando con ella y finalmente pues tomar una decisión sobre si vamos o no vamos a invertir en esta compañía. Vamos a mirar entonces ahora una segunda hoja de balance en la que nos vamos a encontrar una situación muy diferente. Como veis en pantalla, esta hoja de balance ya es otra cosa. Tenemos un flujo de caja de actividades operativas positivo y creciente, de 39, 43, 52, 60 y 72 billones de dólares. Vemos además que la compañía está invirtiendo en ampliar su propio negocio, casi 19 billones de dólares, y que ha adquirido negocios o partes de otros negocios por valor de 10 billones de dólares y ha ganado a través de sus inversiones 10 billones de dólares. En cuanto al flujo de caja de las actividades financieras de la compañía, vemos que han pagado 3,7 billones de dólares del crédito que deben, han recomprado 24 billones de sus acciones y han pagado un dividendo de 16 billones de dólares. En este caso vemos que en otras actividades financieras tienen 5 billones de dólares. Sin embargo, la posición es tan pequeña en comparación con el resto de categorías que prácticamente no merece la pena irse a investigar qué son estos 5 billones de dólares, aunque podéis hacerlo si sentís curiosidad. En cuanto a la posición final de caja de esta compañía, vemos que el líquido inicial con el que empezaron hace 12 meses es de 11,7 billones de dólares y que durante estos 12 meses han ganado 2,1 billones de dólares, con lo cual la posición final de líquido es de 13,8 billones de dólares. Ya como os estaréis dando cuenta, todos los números comienzan a alinearse y este pues parece que va a ser un cash flow statement bastante bueno. Sin embargo, antes de tomar ninguna decisión, vamos a analizar las tres pautas de las que hemos hablado. Primero, el free cash flow positivo y creciente. Vemos que en esta compañía se cumple. Pasan de 31 billones de dólares a 53 billones de dólares, con un crecimiento interanual positivo, es decir, todos los años han ido creciendo su free cash flow. En cuanto al flujo de caja de actividades operativas, también vemos que es positivo y creciente, pasando de 39,5 billones de dólares a 72,7 billones de dólares. Con lo cual aquí tenemos otro requisito que se cumple. Y finalmente podemos analizar su posición final de caja, que vemos que una vez más pasa de 7 billones a 13,8 billones. Y finalmente, para terminar el análisis de nuestro cash flow statement, podemos mirar que el negocio está invirtiendo más en sí mismo que invirtiendo en otras compañías. Y si nos vamos aquí a la compra y venta de propiedad, planta y equipamiento, comparado con la cantidad de dinero que están invirtiendo en otros negocios, vemos que prácticamente están invirtiendo el doble en expandir su negocio de lo que están invirtiendo en adquirir otras compañías. Aún así, si este número parece muy alto, podríais iros a la página de la compañía y revisar qué compañías, qué negocios está adquiriendo Microsoft para saber si está justificado o no este gasto de 10 billones de dólares. Y obviamente, gladiadores, es que el cash flow statement de Microsoft es muy bueno. No por nada es una de las 5 compañías mayores del mundo. Por supuesto, tendríamos que ver también la hoja de balance y el income statement para tener una visión general del estado financiero de la compañía. Pero aún así ya vemos que su cash flow statement es muy bueno y muy sólido. Bueno, gladiadores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido, que es lo más importante. Si habéis llegado hasta aquí, dejádmelo saber en los comentarios, que ya sabéis que me alegran el día. Y cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabéis que estoy disponible tanto en los comentarios de YouTube como en Facebook para chatear conmigo, o si queréis hablar conmigo directamente en el canal de Discord, al que podéis uniros de manera gratuita con el enlace que os he dejado en la descripción. Y recordad que podéis seguir ayudando al canal, ayudándome a mí que cree contenido gratuito, con una acción tan fácil, tan sencilla, tan holística como es darle a ese botón de like, compartid, suscribiros y así podréis seguir recibiendo más sensual y horripilante contenido todas y cada una de las semanas. Nos vemos la semana que viene. No me faltéis. Adiós.
La investigación empieza por las cosas que sabes. Si eres mecánico, tú miras las piezas que usas. ¿Cuáles son las mejores? ¿Cuál es el mejor valor? O si eres doctor, miras qué tecnología cubre el dinero del seguro. O sistemas informáticos, reducir costes del hospital probablemente. Probablemente conozcas unas pocas compañías a fondo. El inversor amateur probablemente pueda seguir entre 5 a 8 compañías. Podría estar en 5 áreas que conozca muy bien.